Las luces danzaban rítmicamente sobre el entarimado, reflejándose en los rostros exultantes de cientos de jóvenes. El aire vibraba con la euforia, risas, música a todo volumen y el tintineo constante de copas llenaban cada rincón del suntuoso salón de baile. No era cualquier graduación. Era la graduación, el evento culminante en un pequeño pueblo encajado entre las vastas montañas de México, un punto en el mapa que la mayoría de la gente ignoraba. Aquí, esta noche, los sueños parecían palpables, casi tan reales como el aroma a flores frescas y cera pulida que envolvía el lugar. Pero, bajo esa capa de júbilo y celebración, flotaba una sensación inexpresable, una discordancia sutil en la atmósfera, como una nota desafinada en una sinfonía perfecta. Era una premonición silenciosa, un escalofrío que algunos sentían sin comprender, el recordatorio constante de que, incluso en los momentos más brillantes, las sombras nunca estaban lejos en estas tierras. En medio de todo ese torbellino de juventud y esperanza, una figura destacaba por su quietud, su presencia imponente pero serena. El director Ramiro Garza, un hombre cuya edad avanzada se revelaba en las profundas líneas de su rostro, pero cuya mirada, aunque cansada, conservaba una profundidad inquebrantable, una sabiduría forjada en el crisol de incontables experiencias. De pie en un rincón estratégico, sus ojos vigilaban cada detalle de la fiesta, una mezcla palpable de orgullo por sus estudiantes y una preocupación apenas disimulada. Era la roca sobre la que se había edificado la esperanza en este pueblo. Ramiro Garza no era solo un director, era una leyenda viva, un patriarca, una figura respetada por todos, aunque su pasado fuera un lienzo de enigmas y rumores susurrados que nadie se atrevía a confirmar. Para los habitantes de este lugar, la escuela no era solo un edificio de aulas. Era un faro, un pilar inquebrantable de esperanza en una región asediada por la pobreza y, de manera aún más ominosa, por la presencia difusa de grupos criminales que se movían como fantasmas entre los cerros. Cada graduación se convertía en el evento más importante del año, un rito de paso que simbolizaba no solo el esfuerzo de los estudiantes sino la promesa de un futuro mejor, una vida lejos de las garras de la desesperación. Cada diploma era una pequeña victoria contra la adversidad, un pasaporte a un mundo donde las oportunidades no estuvieran teñidas de sangre o desesperanza. Era la culminación de años de arduo trabajo, la prueba de que, incluso aquí, la luz podía prevalecer sobre la oscuridad. Mientras los jóvenes bailaban ajenos a la tensión subyacente, un vehículo de aspecto robusto y oscuro, que parecía fuera de lugar en las polvorientas calles del pueblo, se detuvo lentamente a cierta distancia del salón de eventos. Sus cristales polarizados impedían ver a sus ocupantes, pero la sola presencia del automóvil irradiaba una frialdad calculada. Dentro, ojos entrenados para la observación y la estrategia, escrutaban la entrada del lujoso edificio, analizando cada medida de seguridad, cada punto ciego. La tensión, antes una mera sugerencia, comenzó a condensarse, imperceptible para la mayoría, pero un director Garza, con el instinto agudizado por años de lidiar con lo inesperado, sintió la punzada de una amenaza inminente. Fue un presentimiento helado, una perturbación casi sísmica en la atmósfera festiva. Si te has sentido cautivado por esta historia, asegúrate de presionar el botón de suscribir que ves en pantalla y activar la campana de notificaciones. No querrás perderte el desenlace de esta fascinante narrativa. El reloj seguía su curso inexorable, cada tic-tac acercando el momento en que esa sensación de calma sería destrozada. Los jóvenes, con la despreocupación inherente a su edad, seguían celebrando, ajenos a los depredadores que acechaban en la periferia de su felicidad. El director Garza, sin embargo, ya había comenzado a moverse con una discreción apenas perceptible, sus ojos escaneando el perímetro, buscando la fuente de su inquietud. Su mandíbula se tensó. El aire festivo, a pesar de las risas y la música, había adquirido un sabor metálico, un presagio de lo que estaba por venir. La noche, que había prometido ser inolvidable por su alegría, estaba a punto de serlo por un motivo muy diferente. Los acordes vibrantes del mariachi se cortaron de golpe, como si un interruptor invisible hubiera sido accionado,
dejando un silencio repentino y ominoso que envolvió el salón. Centenares de miradas desconcertadas se giraron hacia la entrada. Allí, una silueta imponente se recortaba contra la moribunda luz del atardecer. Detrás de ella, otra y otra más. Eran hombres, una docena al menos, vestidos de negro, con chalecos tácticos que exhibían, sin pudor, el emblema del CJNG bordado de manera amenazante. Armas largas colgaban de sus hombros y cinturas, y sus rostros, apenas visibles bajo las gorras y pasamontañas, irradiaban una frialdad desalmada. El pánico se apoderó de la multitud. Un grito ahogado brotó de algún rincón, y luego, como una reacción en cadena, el caos estalló. Sillas volaron, mesas se volcaron, y los jóvenes, que un instante antes bailaban sin preocupaciones, ahora corrían despavoridos, buscando refugio donde no lo había. El ambiente festivo se transformó en una escena de terror puro, la música de la alegría reemplazada por el eco de los pasos apresurados y los sollozos. Los intrusos, sin embargo, no parecían interesados en la violencia gratuita. Su líder, un hombre de complexión fuerte y ojos penetrantes que se asomaban por encima de un pañuelo que le cubría la boca, levantó una mano, y el resto de los hombres, con una disciplina casi militar, detuvieron la estampida. Con voz grave y resonante, que amplificaba el micrófono que alzó, exigió silencio. «Nadie sale de aquí hasta que hablemos», rugió, y el eco de su voz se mezcló con el miedo en los corazones de los presentes. Su objetivo no era sembrar el caos por capricho. Había un propósito, una misión. Buscaban algo, un paquete que, según sus informes, estaba oculto dentro de la escuela y que alguien de la comunidad les había regalado. Las amenazas se cernían sobre ellos, veladas al principio, pero rotundas. Si el paquete no aparecía, habría graves consecuencias para todos, para el pueblo entero. Mientras el pavor se extendía entre los jóvenes estudiantes y sus padres, el director Ramiro Garza, con una calma que parecía sobrehumana ante el torbellino de emociones, dio un paso al frente. Su figura, pequeña en comparación con la de los hombres armados, se interpuso valientemente entre los asaltantes y la aterrorizada multitud. Habló con una voz firme y pausada, cada palabra resonando con autoridad inquebrantable, a pesar de la tensión palpable que estrangulaba el ambiente. «¿Qué quieren?», preguntó, sus ojos fijos en el líder, sin pizca de miedo. Al ver al director, un murmullo de esperanza, casi imperceptible, recorrió a los estudiantes. Su presencia era un ancla en la tormenta, una promesa silenciosa de protección. Había un brillo de desafío en la mirada cansada de Garza, una determinación que desarmaría a cualquier otro invasor. El líder del grupo, con una sonrisa cruel que apenas se adivinaba bajo su pañuelo, observó al director con una mezcla de sorpresa y desdén. Era joven, quizás no más de 30 años, pero sus ojos denotaban una dureza forjada en incontables batallas. Dio un paso hacia Garza, acortando la distancia entre ambos, y el resto de sus hombres hizo lo mismo, apuntando sus armas en dirección al director, quien se mantuvo impávido. «Sabemos que tienes algo que nos pertenece, viejo», siseó el líder, su voz cargada de una amenaza latente. «No intentes protegerlos. Será peor». El director Garza, sin embargo, no retrocedió. Sabía que cada palabra, cada gesto, era crucial. Un choque de voluntades se gestaba en el centro del salón, la calma pétrea del director contra la violencia contenida del líder. El director, como un viejo roble, parecía absorber la energía hostil, convirtiéndose en un escudo viviente para sus alumnos, en la única barrera que los separaba de lo desconocido. Su mente, pese a los años, trabajaba con una claridad asombrosa, buscando una salida, una distracción, cualquier cosa que pudiera ganarles tiempo a los jóvenes. La fiesta de graduación se había transformado en un campo de batalla psicológico, con el futuro de todos en juego. Uno de los hombres más jóvenes e impacientes, con el rostro cubierto por un pasamontañas, levantó su rifle de alto calibre y disparó una ráfaga al techo, el estruendo metálico rebotando en las paredes con una fuerza ensordecedora.
Trozos de yeso y polvo llovieron sobre los aterrorizados estudiantes, quienes se encogieron aún más, algunos emitiendo chillidos ahogados. La acción no buscaba herir, sino aterrorizar, y lo consiguió. El director Garza apenas parpadeó, su mirada permaneció fija en el líder, como si tratara de penetrar su fachada de crueldad. Otro de los asaltantes, con una brusquedad impactante, tomó a uno de los jóvenes graduados por el cuello de su camisa, levantándolo ligeramente del suelo y acercando un arma a su sien. El muchacho, pálido como un cadáver, luchaba por respirar, sus ojos clavados en el director Garza en busca de ayuda. Era una coreografía macabra de intimidación, diseñada para quebrar la resistencia del anciano director sin derramar una gota de sangre, al menos por el momento. El líder del comando, a quien llamaban el Cobra entre sus hombres, observaba la escena con una mezcla de impaciencia y pragmatismo. No era un mero matón, había un cálculo detrás de sus acciones, una presión palpable. Sus superiores le habían encomendado la misión personalmente, y un fracaso no sería tolerado. La búsqueda del paquete era prioritaria, y el tiempo se agotaba. Su mirada recorrió el rostro sereno pero decidido del director Garza, intentando descifrar el misterio detrás de la calma de ese hombre. Había algo en sus ojos, una vieja sabiduría y una ferocidad oculta, que el Cobra no esperaba encontrar en un director de escuela. Los disparos y la violencia controlada eran herramientas para forzar la mano de Garza, pero por cada demostración de fuerza, el director parecía volverse más sólido, más inquebrantable. El Cobra no podía permitirse una masacre en un pueblo tan pequeño, no si quería recuperar el paquete discretamente. Había reglas, incluso para ellos. No hay nada aquí, repitió el director Garza, su voz clara y autoritaria, resonando por encima de los gemidos de miedo y el susurro inquieto de los hombres armados. Mis alumnos son inocentes. No tienen nada que ver con lo que buscan. Si hay algún paquete, se equivocan de lugar. Su negación era firme, rotunda, sin una pizca de duda. La mano que sostenía al estudiante se relajó ligeramente y el muchacho cayó de nuevo al suelo, tosiendo y frotándose el cuello, mientras el asaltante le gruñía una advertencia silenciosa. El Cobra entrecerró los ojos. Por un lado, la convicción del director era convincente, por otro, su resistencia era demasiado férrea para ser solo una negación. Sospechaba que Garza ocultaba algo, que su calma no era ingenua, sino deliberada. Ese viejo era un hueso duro de roer, y el Cobra lo sabía. Había algo más en este hombre de lo que aparentaba a simple vista. Con un gesto de la mano, el Cobra dio una orden silenciosa. Inmediatamente, varios hombres se dispersaron por el salón, comenzando una búsqueda metódica que, no obstante, estaba cargada de una intimidad violenta. Revolvían mesas, tiraban adornos de graduación, abrían armarios y revisaban detrás de cortinas pesadas. El reluciente salón de baile, que momentos antes había sido un templo de celebración, se transformaba rápidamente en un escenario de escrutinio forzado, cada rincón invadido por la presencia amenazante de los hombres armados. Los estudiantes, acorralados en un extremo del salón, eran vigilados por otros miembros del CJNG, sus rostros impasibles, sus armas siempre listas. El ambiente se tensó aún más. Era un terror controlado, un reloj que avanzaba hacia un desenlace incierto. El director Garza observaba la escena, su rostro una máscara de determinación, mientras su mente corría a toda velocidad, buscando una estrategia, una forma de proteger a sus alumnos de la creciente amenaza, antes de que esa búsqueda controlada se descontrolara por completo. La noche se había convertido en una pesadilla, y el tiempo se les escapaba entre los dedos como arena. El director Garza observaba la escena, su rostro una máscara de determinación, mientras su mente corría a toda velocidad, buscando una estrategia, una forma de proteger a sus alumnos de la creciente amenaza, antes de que esa búsqueda controlada se descontrolara por completo. La noche se había convertido en una pesadilla, y el tiempo se les escapaba entre los dedos como arena. El Cobra se volvió hacia el director Garza, deteniendo por un momento la búsqueda frenética de sus
Hombres. Su voz, aunque más baja ahora, llevaba un filo de acero. Mira, viejo, no estamos aquí por deporte. Estamos buscando algo muy específico y lo vamos a encontrar. Es un disco duro. Un paquete digital, por así decirlo. Contiene más que simples datos, es un registro, un libro de contabilidad de transacciones que compromete a gente muy grande. No solo dentro de nuestra organización, sino también a otras facciones rivales, incluso algunos peces gordos que se creen intocables en el gobierno. Las palabras del líder revelaron la magnitud de su misión. No era una simple extorsión o un acto de pillaje, era una cacería de información, una pieza clave en un juego de poder mucho más grande y sangriento de lo que cualquiera de los presentes en la graduación podría imaginar. La revelación trajo consigo un frío nuevo al salón, un entendimiento de que estaban atrapados en una guerra que no era suya. Este paquete, continuó el cobra, dando un paso más cerca del director, su mirada penetrante intentando leer la verdad en los ojos de Garza, lo trajo un pendejo, un traficante de poca monta que pensó que era más listo que nadie. Se metió en problemas internos, traicionó a la organización y robó esa información para intentar negociar su vida. Cuando lo estábamos persiguiendo, se le ocurrió la brillante idea de esconderlo aquí, en tu escuela. Pensó que este lugar, bajo tu protección, era un santuario. Un lugar seguro donde nadie se atrevería a buscar. La voz del cobra goteaba sarcasmo, pero también una verdad incuestionable. La ingenuidad del traidor había arrastrado a todo el pueblo, a toda la inocente graduación, al epicentro de su guerra. La idea de que un objeto tan volátil pudiera haber sido depositado en un lugar tan sagrado para la comunidad era un insulto, una profanación que resonaba con la gravedad de las consecuencias. La tensión en el salón era casi insoportable. Los estudiantes, aunque sin entender cada palabra, sentían la gravedad de la situación, el peso de la amenaza. Sus miradas se dirigían del líder al director Garza, buscando respuestas, buscando esperanza. El cobra no desaprovechó la oportunidad. Así que, viejo, dime una cosa, espetó con una sonrisa torcida, o estás protegiendo a ese traidor, o estás protegiendo el paquete, por alguna razón personal. ¿Cuál es? ¿Lealtad a un miserable que nos robó? ¿O acaso tienes tus propias intenciones con esto? Las palabras del cobra no eran solo una pregunta, eran una insinuación, una acusación directa que ponía en duda la integridad y la lealtad del director Garza a la comunidad que tanto se esforzaba por proteger. La insinuación de que el director pudiera estar involucrado, que pudiera tener motivos ulteriores, era un golpe bajo, diseñado para desmoralizarlo y forzar su mano. El director Garza sintió el peso de esa acusación, la injusticia de la duda. Pero mantuvo la compostura. Se enfrentaba a un dilema moral espantoso. Si entregaba el paquete, estaría condenando a un hombre, sin importar sus crímenes, al mismo tiempo que cedería ante el chantaje de un grupo criminal. Pero si se resistía, cada estudiante, cada padre, cada maestro presente en esa fiesta podría pagar el precio más alto. La elección era cruel, traicionar sus principios o arriesgarlo todo. Su corazón de roble, forjado en años de proteger a los inocentes, se sentía ahora aprisionado entre dos muros de desesperación. Sus ojos, que habían visto tanto, ahora veían un camino sin salida, una encrucijada donde cada dirección llevaba al dolor. El tiempo pasaba, y con cada segundo, la presión aumentaba, la amenaza se volvía más real, más inminente. Tenía que tomar una decisión, y tenía que ser la correcta, la que minimizara el daño, aunque el costo personal fuera catastrófico para él. La imagen de una vieja cicatriz en el dorso de su mano derecha, una marca blanquecina y retorcida que pocos habían notado o se atrevían a preguntar, parpadeó en la mente del director Garza. Era una cicatriz que sentía quemar, un recordatorio físico de un juramento olvidado hace mucho tiempo, un pacto sellado en sangre y lealtad que creía haber enterrado bajo los escombros de una vida pasada.
Por un instante, el bullicio caótico del salón se desvaneció, reemplazado por el eco de voces lejanas, el olor a pólvora y tierra mojada, el peso frío de un arma en su mano joven. La sensación de aquel juramento, una promesa hecha a sí mismo de proteger a los suyos a cualquier costo, resurgió con una fuerza abrumadora. Sus ojos, antes cansados, se encendieron con una chispa peligrosa, una determinación férrea que hizo que el cobra, a pesar de su impasibilidad, sintiera una punzada de inquietud. La elección ya no era un dilema abstracto, era un mandato arraigado en lo más profundo de su ser. Con una calma que cortaba el aire como una hoja afilada, el director Garza dio un paso adelante, su voz baja pero llena de una autoridad innegable que sorprendió incluso a sus asaltantes. «Tengo lo que buscan», dijo, sus palabras apenas un susurro que, sin embargo, resonó en el tenso silencio del salón. La frase detuvo en seco la búsqueda de los hombres del CJNG. Las miradas de todos convergieron en él, cargadas de incredulidad, alivio y una expectación tensa. «Pero no lo entregaré aquí. Y no lo entregaré si mis estudiantes están amenazados». Luego, con un movimiento de cabeza que indicaba una orden más que una petición, añadió, «Quiero hablar con usted, solo. Lejos de los oídos de estos jóvenes. Ellos no necesitan escuchar lo que está a punto de suceder». Su mirada, penetrante y directa, se clavó en los ojos del cobra, desafiándolo a rechazar su propuesta. Era una jugada arriesgada, una apuesta por el instinto de liderazgo del otro hombre, por la necesidad de discreción que había mostrado desde el principio. El líder del CJNG, sorprendido por la audacia del anciano, dudó un instante. Un murmullo de sus hombres le sugería desconfianza, pero el cobra percibió algo más en la postura del director Garza, no era miedo, sino un cálculo frío y preciso. Con un gesto brusco, indicó a sus hombres que mantuvieran a los estudiantes bajo vigilancia, pero que se retiraran unos pasos. Él mismo se apartó, invitando al director Garza a seguirlo hacia un pequeño despacho contiguo al salón, un lugar apartado y silencioso donde se guardaban los archivos de la escuela. La negociación silenciosa había comenzado. Los dos hombres entraron en la pequeña habitación, y la puerta se cerró tras ellos con un suave clic, dejando el bullicioso terror del salón de graduación en un mundo aparte. El aire dentro del despacho era denso, cargado con el peso de innumerables decisiones pasadas y futuras. «¿Así que lo tiene, viejo?», preguntó el cobra, recargándose contra el polvoriento escritorio, sus brazos cruzados sobre el pecho. Su voz era escéptica, intentando descifrar la verdadera motivación detrás de la inesperada confesión del director. «¿Y ahora, qué? ¿Un trato? ¿Cree que puede negociar con nosotros?». Había desprecio en su tono, pero también una cautela subyacente. La facilidad con la que el director había cambiado de postura, de la negación rotunda a esta calma aceptación, era inquietante. El cobra no era un ingenuo, sabía que algo no cuadraba, que había más en este viejo profesor de lo que aparentaba. Intentó adivinar las intenciones de Garza, la razón de su aparente rendimiento. ¿Estaba tratando de ganar tiempo? ¿De proteger a alguien más? La conversación era una danza de miradas y gestos calculados, cada palabra un desafío, cada silencio una oportunidad para el otro de evaluar y planificar. El director Garza no se inmutó ante el tono provocador. Se paró frente al cobra, su espalda recta, su mirada tan firme como el roble más antiguo. «Sé lo que tengo», respondió con voz serena, pero con una resonancia que exigía atención. «Y sé lo que significa para usted y para su gente». Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran en el aire cargado de tensión. «Pero también sé lo que significa para mí, y más importante aún, lo que significa para esos muchachos que están allá afuera». Con un gesto de la barbilla, apuntó hacia la puerta cerrada, hacia el ruido amortiguado de los estudiantes aterrorizados. «No le entregaré nada si sigue amenazándolos. Ni un solo rasguño, ni una sola palabra de intimidación más. Deben salir de aquí, ilesos, sin saber que esto pasó».
Esa es mi condición. El ultimátum del director Garza era claro como el agua, y su voz no dejaba lugar a dudas. Estaba dispuesto a arriesgarlo todo para proteger a sus alumnos, incluso si eso significaba enfrentarse a un adversario que no conocía límites. La decisión estaba tomada, su juramento resurgía, y con él, la sombra de su pasado comenzaba a perfilarse en el despacho. Mi condición es innegociable, reiteró el director Garza, su voz resonando con una autoridad que el Cobra no había previsto en un anciano profesor. No me conoce, joven. Y no sabe de lo que soy capaz cuando se trata de proteger lo que es mío. Luego, con un suspiro que parecía cargar el peso de décadas, el director Garza dio un paso más cerca del Cobra, sus ojos fijos en los del joven líder. Había algo en esa mirada que iba más allá del mero desafío, era una historia, un pasado turbulento que comenzaba a revelarse. En los pliegues de su rostro. Usted cree que soy un simple director de escuela, ¿no es así? Un ingenuo que se ha topado con algo demasiado grande para él. Una sonrisa amarga se dibujó en los labios del director. Permítame corregir esa impresión, continuó, y su voz, aunque baja, ahora vibraba con una intensidad que hizo que el Cobra se enderezara inconscientemente. Mucho antes de que usted naciera, joven, e incluso antes de que existiera este cartel suyo, yo también estuve en el juego. No como un peón cualquiera, sino como una pieza clave, alguien cuyo nombre era susurrado con respeto y temor en ciertos círculos. El Cobra lo miró con incredulidad, una mueca de escepticismo inicial se formó en su rostro. Me conocían como, el maestro, reveló Garza, y el nombre, al ser pronunciado, pareció llenar el pequeño despacho con un eco de un pasado violento y formidable. La reputación de, el maestro, no era un cuento de viejas, era una leyenda, un fantasma que aún rondaba los rincones más oscuros del submundo criminal, una figura capaz de mover hilos, de planear estrategias que nadie más podía concebir. Di órdenes, no las recibí, explicó el director Garza, y cada palabra parecía arrancada de una memoria profunda y dolorosa. Fui parte de algo que se creyó inquebrantable, una organización que rivalizaba con cualquiera de las actuales. Vi y participé en cosas que un hombre no debería ver. Pero me cansé, me harté de la sangre, de la muerte, de la constante lucha por el poder que solo dejaba destrucción a su paso. Decidí que no más. La confesión fluyó, no como una justificación, sino como una declaración de hechos, un recuento de una vida que había tomado un giro radical. Abandoné esa vida, corté lazos, y juré que dedicaría el resto de mis días a intentar borrar los errores de mi pasado. ¿Y cómo se borran esos errores? Construyendo un futuro, joven. Un futuro para ellos, dijo, señalando de nuevo hacia los estudiantes más allá de la puerta, para que nunca tuvieran que conocer la oscuridad que yo conocí. El rostro del Cobra, antes una máscara de confianza, ahora mostraba una mezcla de asombro e incredulidad. No podía ser. El maestro, era una figura casi mítica, un estratega legendario cuya astucia y crueldad habían sido materia de incontables relatos entre los viejos capós. Creer que ese anciano, canoso y aparentemente inofensivo director de escuela, era en realidad esa fuerza temida, era casi imposible de asimilar. Sin embargo, en la mirada de Garza, en la forma en que sus palabras estaban cargadas de una autoconfianza inquebrantable, el Cobra sintió la verdad de sus afirmaciones. La reputación de el maestro todavía resonaba en el submundo, y el simple hecho de enfrentarse a una figura tan legendaria cambiaba por completo la dinámica de la situación. Ya no era un simple director contra un líder de cartel, era un choque de titanes, de legados, de pasados que se negaban a permanecer enterrados. Usted busca un paquete, ¿verdad?, prosiguió el director Garza, su voz ahora un poco más suave, pero igual de incisiva. ¿Cree que es ese disco duro, ese pedazo de plástico y metal lleno de información? Pero déjeme decirle, joven, que el verdadero paquete no es ese. El verdadero paquete es lo que he construido aquí, estas vidas jóvenes, estos futuros llenos de promesas.
Es la redención que he buscado durante tantos años. Es cada uno de esos estudiantes, cada sueño que tienen. Ese es mi verdadero paquete, y es lo que he jurado proteger hasta mi último aliento. La revelación no solo era un shock, era una jugada maestra, una redefinición de la situación que tomaba por sorpresa a El Cobra. El Director no estaba simplemente negociando por un objeto. Estaba defendiendo su legado, su propósito de vida, la esencia misma de su existencia. La sala se volvió silenciosa, solo el latido del corazón de El Cobra resonaba en sus oídos, mientras intentaba procesar la magnitud de lo que acababa de escuchar. La leyenda de El Maestro se había materializado ante él, y de repente, la misión de recuperar el disco duro parecía insignificante en comparación con el enfrentamiento con este hombre del pasado. Mi condición es innegociable, reiteró el director Garza, su voz resonando con una autoridad que El Cobra no había previsto en un anciano profesor. No me conoce, joven. Y no sabe de lo que soy capaz cuando se trata de proteger lo que es mío. Luego, con un suspiro que parecía cargar el peso de décadas, el director Garza dio un paso más cerca del Cobra, sus ojos fijos en los del joven líder. Había algo en esa mirada que iba más allá del mero desafío, era una historia, un pasado turbulento que comenzaba a revelarse en los pliegues de su rostro. Usted cree que soy un simple director de escuela, ¿no es así? Un ingenuo que se ha topado con algo demasiado grande para él. Una sonrisa amarga se dibujó en los labios del director. Permítame corregir esa impresión, continuó, y su voz, aunque baja, ahora vibraba con una intensidad que hizo que El Cobra se enderezara inconscientemente. Mucho antes de que usted naciera, joven, e incluso antes de que existiera este cartel suyo, yo también estuve en el juego. No como un peón cualquiera, sino como una pieza clave, alguien cuyo nombre era susurrado con respeto y temor en ciertos círculos. El Cobra lo miró con incredulidad, una mueca de escepticismo inicial se formó en su rostro. Me conocían como El Maestro, reveló Garza, y el nombre, al ser pronunciado, pareció llenar el pequeño despacho con un eco de un pasado violento y formidable. La reputación de El Maestro no era un cuento de viejas, era una leyenda, un fantasma que aún rondaba los rincones más oscuros del submundo criminal, una figura capaz de mover hilos, de planear estrategias que nadie más podía concebir. Di órdenes, no las recibí, explicó el director Garza, y cada palabra parecía arrancada de una memoria profunda y dolorosa. Fui parte de algo que se creyó inquebrantable, una organización que rivalizaba con cualquiera de las actuales. Vi y participé en cosas que un hombre no debería ver. Pero me cansé, me harté de la sangre, de la muerte, de la constante lucha por el poder que solo dejaba destrucción a su paso. Decidí que no más. La confesión fluyó, no como una justificación, sino como una declaración de hechos, un recuento de una vida que había tomado un giro radical. Abandoné esa vida, corté lazos, y juré que dedicaría el resto de mis días a intentar borrar los errores de mi pasado. ¿Y cómo se borran esos errores? Construyendo un futuro, joven. Un futuro para ellos, dijo, señalando de nuevo hacia los estudiantes más allá de la puerta, para que nunca tuvieran que conocer la oscuridad que yo conocí. El rostro del Cobra, antes una máscara de confianza, ahora mostraba una mezcla de asombro e incredulidad. No podía ser. El Maestro era una figura casi mítica, un estratega legendario cuya astucia y crueldad habían sido materia de incontables relatos entre los viejos capós. Creer que ese anciano, canoso y aparentemente inofensivo director de escuela, era en realidad esa fuerza temida, era casi imposible de asimilar. Sin embargo, en la mirada de Garza, en la forma en que sus palabras estaban cargadas de una autoconfianza inquebrantable, el Cobra sintió la verdad de sus afirmaciones. La reputación de El Maestro todavía resonaba en el submundo, y el simple hecho de enfrentarse a una figura tan legendaria cambiaba por completo la dinámica de la situación. Ya no era un simple director contra un líder de cartel, era un choque de titanes,
de legados, de pasados que se negaban a permanecer enterrados. Usted busca un paquete, ¿verdad?, prosiguió el director Garza, su voz ahora un poco más suave, pero igual de incisiva. ¿Cree que es ese disco duro, ese pedazo de plástico y metal lleno de información? Pero déjeme decirle, joven, que el verdadero paquete no es ese. El verdadero paquete es lo que he construido aquí, estas vidas jóvenes, estos futuros llenos de promesas. Es la redención que he buscado durante tantos años. Es cada uno de esos estudiantes, cada sueño que tienen. Ese es mi verdadero paquete, y es lo que he jurado proteger hasta mi último aliento. La revelación no solo era un shock, era una jugada maestra, una redefinición de la situación que tomaba por sorpresa a El Cobra. El director no estaba simplemente negociando por un objeto, estaba defendiendo su legado, su propósito de vida, la esencia misma de su existencia. La sala se volvió silenciosa, solo el latido del corazón de El Cobra resonaba en sus oídos, mientras intentaba procesar la magnitud de lo que acababa de escuchar. La leyenda de El Maestro se había materializado ante él, y de repente, la misión de recuperar el disco duro parecía insignificante en comparación con el enfrentamiento con este hombre del pasado. El director Garza, viendo el impacto de sus palabras, aprovechó el momento. Así que aquí está mi trato, El Cobra, dijo, usando el apodo con una familiaridad que heló la sangre del joven líder. Le entregaré su preciado disco duro. Pero solo con una condición, que todos los estudiantes, el personal docente y cualquier otra persona inocente en este edificio sean liberados. Sin un rasguño, sin amenazas, sin que ninguno de ellos presencie la entrega o sea molestado de ninguna manera. La propuesta era clara, una línea divisoria que Garza dibujaba con su propia historia. Él daba, pero con términos estrictos. No era una rendición, sino una estrategia. Garza continuó, explicando la lógica de su inquebrantable demanda. Si estos jóvenes me ven entregarles algo bajo coacción, si son testigos de esta transacción, mi reputación como su protector, como la figura redimida que soy, se desmoronará en un instante. Mi misión de vida aquí, todo lo que he construido para ellos, sería en vano. Su voz se cargó de una emoción contenida, mi honor, el honor que recuperé con tanto esfuerzo, está en juego. No puedo permitir que los vea ceder, que los vea desilusionarse. Necesitan creer que hay una salida, que hay esperanza, que un futuro mejor es posible, incluso en un mundo como este. Y yo soy esa esperanza para ellos. La dignidad con la que habló, la profundidad de su convicción, eran palpables. No era solo por el disco duro, era por el alma de esos jóvenes, por el propósito que le había dado sentido a sus últimos años. El Cobra se sintió atrapado. Por un lado, tenía el paquete al alcance de la mano. La información, que valía vidas y fortunas, estaba al fin a su disposición. Por otro, estaba frente a una figura legendaria, un hombre cuya sagacidad y determinación no eran solo palabras vacías. Desafiar al maestro no era una opción que su intuición le recomendara. Sabía que un hombre con el pasado de Garza era impredecible, capaz de revertir la situación de maneras que el Cobra ni siquiera podía imaginar si sentía que sus términos no eran respetados. Había un respeto mutuo, no por la amistad, sino por el entendimiento de su juego. La incertidumbre se reflejaba en sus ojos mientras sopesaba las implicaciones. Quiero que mis estudiantes salgan ahora mismo, insistió el director Garza, su voz firme. Todos ellos. Sin un solo empujón, sin una palabra de amenaza. Que salgan de aquí como entraron, con su inocencia intacta. Esa será su prueba de buena fe, El Cobra. La señal de que hay un código que aún respeta, incluso entre ustedes. El director se irguió aún más, esperando la respuesta del líder. La tensión en el pequeño despacho era casi asfixiante, el aire cargado con el peso de una decisión que afectaría a muchas vidas.
El cobra, un hombre acostumbrado a dar órdenes, ahora se enfrentaba a la más formidable de las negociaciones, una donde el respeto y el honor no se medían en armas, sino en el peso de un pasado legendario y la promesa de un futuro incierto. La decisión ponderada en el rostro de El Cobra se extendió por lo que pareció una eternidad. Sus puños se apretaron y aflojaron varias veces, sus ojos escudriñaban cada centímetro del rostro del director Garza, buscando alguna fisura, cualquier indicio de debilidad o engaño. La magnitud de la situación era inmensa, no solo estaba negociando con un anciano que decía ser una leyenda, sino que el destino de su misión, la recuperación del paquete, dependía de esta delicada danza de voluntades. Sacó un teléfono satelital de su chaleco y, con un gesto brusco, se apartó unos pasos, susurrando órdenes en voz baja. La conversación fue breve, cargada de silencios tensos y asentimientos casi imperceptibles. Al colgar, el cobra exhaló lentamente, como un tigre que finalmente se decide a ceder ante un adversario inesperado. Había contactado a sus superiores, y el peso del nombre el maestro había surtido efecto. Se giró hacia Garza, con una expresión ilegible. «Está bien, viejo», dijo la voz dura de El Cobra, pero con un matiz nuevo, uno que rozaba el respeto. «Sus alumnos pueden irse. Pero yo me quedo con usted hasta que tengamos lo nuestro». Era una tregua frágil, un acuerdo sellado en el filo de la navaja. El riesgo era palpable, pero el respeto por el pasado de Garza era innegable, y la sagacidad de su plan, al proteger su reputación mientras aseguraba la entrega del paquete, había resonado con el líder. Volvieron al salón principal, donde el miedo seguía paralizando a los estudiantes. El cobra, con un ademán, ordenó a sus hombres que bajaran las armas y se hicieran a un lado, despejando un camino hacia la salida. La reacción entre los cautivos fue una mezcla de confusión y alivio. No entendían lo que pasaba, pero la tensión había disminuido. El director Garza, con su calma inquebrantable, tomó el control de la escena. «Escúchenme bien, jóvenes», su voz resonó con una autoridad paternal, pero también con una urgencia que no permitía objeciones. «Es hora de ir a casa. Quiero que salgan de aquí en orden, sin mirar atrás, sin hacer preguntas. Vayan directamente a sus casas y no se detengan en ningún lugar. Mamás y papás, tomen a sus hijos y salgan con calma». Con una serenidad admirable, el director Garza comenzó a guiar a los estudiantes hacia la salida, su figura erguida en medio del caos contenido. Sus ojos, aunque cansados, transmitían una calma que se aferraba a un delgado hilo de esperanza. A medida que pasaban junto a él, les hablaba en murmullos tranquilizadores, frases cortas y poderosas: «Todo estará bien, están a salvo, no dejen que esto opaque su futuro». Algunos estudiantes lo miraban con ojos llorosos, otros con una gratitud muda. Una joven graduada, con su vestido empapado en lágrimas y sudor, se detuvo un instante y lo abrazó con fuerza antes de ser apresurada por sus padres. En ese abrazo fugaz, una silenciosa promesa de un futuro que el director había luchado por preservar para ella. No reveló la verdadera naturaleza de la negociación, protegiendo su inocencia de la sucia realidad que había tenido que enfrentar. El proceso fue lento, un desfile de jóvenes asustados, padres aliviados y personal docente confundido, todos saliendo bajo la atenta y amenazadora mirada de los hombres armados del CJNG. El director Garza permaneció en la puerta, observando a cada estudiante, cada rostro, asegurándose de que nadie se quedara atrás, que nadie fuera molestado. Era el capitán de un barco que se hundía, asegurándose de que todos los pasajeros estuvieran a salvo antes de pensar en sí mismo. Su mirada se encontró brevemente con la de El Cobra, un asentimiento mutuo de un acuerdo tácito. Habían cruzado una línea, y ahora no había vuelta atrás. Finalmente, el último estudiante, un muchacho pequeño que se aferraba a la mano de su madre, salió del salón, mirando hacia atrás con ojos grandes y asustados. El director Garza le sonrió con una dulzura inusual, un gesto de despedida y promesa. Luego, el silencio. El salón,
Antes lleno de risas y música, ahora resonaba con el eco de los pasos de los hombres del CJNG y el propio director. La luz del amanecer comenzaba a filtrarse por las ventanas, revelando la desolación de los adornos rotos, las mesas volcadas. El director Garza se quedó de pie en medio del desorden, su figura solitaria y ligeramente encorvada. Solo. Rodeado únicamente por el líder del CJNG y algunos de sus hombres, cuyas armas, aunque bajadas, seguían siendo una amenaza latente. El aire, denso con la promesa de una entrega inminente, se sentía pesado, cargado con el peso de la resignación y una inquebrantable determinación. El director Garza había cumplido su parte del trato, sus alumnos estaban a salvo. Ahora, era su turno de enfrentarse a su propio destino, a las consecuencias de un pasado que se negaba a permanecer enterrado. La siguiente fase de esta peligrosa negociación estaba a punto de comenzar, y el costo personal para el viejo maestro aún era incalculable. El director Garza se quedó un momento, su mirada recorriendo los restos de la celebración, los adornos destrozados y las mesas volcadas. Con un suspiro resignado, se volvió hacia el cobra y sus hombres, su rostro una máscara de calma inquebrantable. «Síganme», dijo simplemente, y su voz, aunque baja, no dejaba lugar a dudas sobre su autoridad. Cruzó el salón principal, evitando los escombros con una familiaridad que sugería que había caminado por esos pasillos innumerables veces. Se dirigió hacia la parte más antigua de la escuela, donde las oficinas administrativas se mantenían en un silencio impasible, alejadas del bullicio de las aulas y el gimnasio. El cobra y sus escoltas, un grupo de 5 hombres, lo siguieron de cerca, sus botas resonando con un eco ominoso en el pasillo vacío. La búsqueda había terminado, ahora comenzaba la entrega. Garza se detuvo frente a una pequeña puerta de madera, casi imperceptible entre las otras, que llevaba a lo que parecía ser un almacén de material viejo. Sacó un manojo de llaves de su bolsillo y, con un movimiento preciso, abrió la cerradura oxidada. La oficina, más que un almacén, era un espacio reducido y polvoriento, lleno de viejos libros de contabilidad, expedientes amarillentos y reliquias de la historia de la escuela. El olor a papel viejo y humedad impregnaba el aire. El director se dirigió directamente a un viejo escritorio de madera oscura, cubierto de polvo. Con un gesto metódico, abrió el segundo cajón por la izquierda, que parecía atascado. Tras forcejear un poco, el cajón cedió con un chirrido. De al fondo, envuelto cuidadosamente en un paño de lino descolorido, sacó un disco duro externo. No era llamativo, apenas una caja rectangular de plástico negro, pero su contenido era una bomba de tiempo. El director Garza sostuvo el disco en su mano por un instante, su mirada fija en el objeto. Era un vínculo tangible con su pasado, la prueba física de la redención que ahora ponía en juego. La atmósfera en la pequeña oficina se cargó de una electricidad palpable. Era un momento de verdad, el clímax silencioso de una confrontación que había durado horas. Con un movimiento deliberado, extendió su mano y entregó el disco al líder del CJNG. El cobra lo tomó con una reverencia casi inconsciente, sus ojos, antes tan duros y fríos, ahora brillaban con una mezcla compleja de respeto, miedo y una desconfianza persistente. El objeto no era solo una pieza de tecnología, era el epicentro de un poder inmenso, la llave a secretos que podían desestabilizar imperios. Las miradas de los dos hombres se cruzaron de nuevo, un intercambio cargado de significado no dicho. Garza había cumplido su parte del trato, al menos hasta ahora. Pero aún no había terminado. «Aquí lo tiene», dijo el director, su voz firme, aunque teñida con un cansancio que no había exhibido antes. «El paquete que tanto buscaba. Pero mi parte del trato no termina con la entrega». El cobra lo miró, levantando una ceja, expectante. «Quiero una promesa. Una promesa de que el contenido de este disco solo se usará contra aquellos que realmente lo merecen. Aquellos que han sembrado el mal». La voz de Garza se hizo más intensa, y más importante aún, el cobra,
quiero su palabra de que no habrá represalias. Ni contra esta comunidad, ni contra mis estudiantes, ni contra mí. Una vez que usted y los suyos se vayan, esto termina. Para siempre. Era una exigencia audaz, una súplica por un código de honor que rara vez se encontraba en el mundo que el Cobra habitaba. Garza no solo estaba defendiendo la justicia a su manera, sino también su propia vida y el frágil equilibrio de su pueblo. El líder del CJNG sopesó el disco duro en su mano. La información que contenía era invaluable, un trofeo que consolidaría su posición y debilitaría a sus enemigos. Podría haber tomado el disco por la fuerza, ignorado las demandas del viejo. Pero la presencia de el maestro, la leyenda tangible que tenía frente a él, impuso un respeto que el Cobra no podía simplemente desechar. «Tiene mi palabra, viejo», respondió finalmente, su voz más suave de lo que se hubiera esperado, casi un susurro. «El paquete es nuestro. Y el trato se respeta. No habrá represalias contra su gente. Ni contra usted». Había una sombra de admiración en sus ojos, un reconocimiento de la valentía y el ingenio de un hombre que, a pesar de su edad, seguía siendo una fuerza a tener en cuenta. El Cobra sabía que había un precio por todo, y la palabra de el maestro valía más que cualquier bala. La promesa fue un pacto silencioso, una tregua incómoda, pero necesaria para ambos. El director Garza asintió lentamente, una pequeña victoria en medio de una derrota personal. Los vehículos blindados del CJNG, enormes y ominosos como bestias nocturnas, se encendieron con un rugido que rompió el silencio mortecino que se había instalado sobre la escuela. Las luces delanteras cortaron la oscuridad pre-amanecer, sus motores vibrando con una impaciencia contenida. Uno a uno, los hombres treparon a bordo, sus rostros impasibles, sus armas ahora resguardadas pero su presencia aún amenazante. El Cobra, tras una última mirada cargada de complejidad hacia el director Garza, subió al vehículo de cabeza. Sin más palabras, la caravana se puso en marcha, alejándose lentamente por el camino de tierra, sus ruedas levantando una nube de polvo que se disolvió en el aire frío de la madrugada. El sonido de los motores se desvaneció gradualmente, dejando tras de sí un silencio ensordecedor, una quietud casi irreal que contrastaba brutalmente con el caos y el terror de las horas anteriores. Era como si una pesadilla hubiera terminado abruptamente, dejando un vacío, una ausencia palpable de la intrusión violenta. El pueblo entero pareció contener la respiración, esperando a que el último eco se perdiera en el horizonte antes de atreverse a exhalar. El director Garza, con el disco duro de la discordia ya fuera de sus manos, se quedó de pie en la pequeña oficina. Un suspiro profundo escapó de sus labios, una exhalación que parecía arrastrar consigo el peso de años, de batallas libradas y de pactos sellados bajo la sombra de la violencia. Salió de la oficina y caminó de nuevo hacia el salón de graduación, ahora desierto. La visión era desoladora, guirnaldas arrancadas, globos desinflados y esparcidos por el suelo, mesas volcadas, una pista de baile que antes vibraba de alegría, ahora cubierta de vidrios rotos y confeti pisoteado. Los rastros del caos eran evidentes, pero lo que más le dolió al director no fue la destrucción material, sino el eco mudo de la fiesta, la alegría robada, la inocencia mancillada. Su figura, bajo la tenue luz de las luces de emergencia que aún funcionaban, se veía más pequeña, más encorvada, infinitamente más cansada que al principio de la noche. Era un hombre que había cargado con el peso del mundo sobre sus hombros y, aunque había prevalecido, la victoria no había sido gratuita. El alivio de haber salvado a sus alumnos, de haberlos alejado del peligro inminente, era inmenso. Una ola de gratitud, casi abrumadora, lo invadió. Pero junto con esa gratitud, una pesada carga se posó sobre su alma. Había vuelto a pisar el pantano de su pasado, había revivido una parte de sí mismo que creía muerta y enterrada. La conversación con el Cobra, el uso de su antigua identidad, de su reputación como el maestro, había abierto una compuerta que había permanecido sellada durante décadas. Era una victoria, sí,
pero una victoria que lo había arrastrado de nuevo a las sombras que tanto se había esforzado por dejar atrás. Sentía el frío tacto del acero en su memoria, el sabor amargo de la sangre, el peso de las decisiones que una vez había tomado en ese mundo oscuro. La redención, que había buscado con tanto fervor a través de la educación, se sentía ahora más distante, más elusiva. Mientras el director Garza se sentaba en una de las pocas sillas aún de pie, observando el amanecer comenzar a teñir de rosa las ventanas del salón de graduación, un sonido inesperado y chirriante rompió el silencio. Su viejo teléfono móvil, un modelo anticuado que rara vez usaba y que guardaba en el bolsillo interior de su saco, comenzó a vibrar rítmicamente contra su pecho. Con un gesto de sorpresa, lo sacó. El número en la pantalla era desconocido, una serie de dígitos que no reconocía. Dudó un instante, su instinto de precaución, agudizado por la noche, le advertía. Pero algo lo impulsó a contestar. Al llevarse el aparato al oído, una voz resonó al otro lado de la línea. No era una voz familiar, pero el tono, la cadencia, el acento, transportaron al director Garza a un tiempo y lugar que había creído borrados de su memoria. Era una voz del pasado, una que no había escuchado en décadas, una voz que parecía haberse reavivado por los mismos acontecimientos que acababan de culminar. La llamada era una pista, un eco lejano pero inconfundible de las repercusiones que su reciente y arriesgada acción estaba a punto de desatar, una señal de que el juego, lejos de haber terminado, apenas había comenzado. Las noticias del incidente se propagaron rápidamente por el pueblo, distorsionadas y ampliadas por el boca a boca, como una llama avivada por el viento. Aunque los estudiantes estaban a salvo, una verdad que el director Garza se esforzó en confirmar personalmente, el miedo y la incertidumbre se apoderaron de la comunidad. Las fachadas de las casas, normalmente abiertas y acogedoras, ahora permanecían cerradas, los murmullos reemplazando las risas en las calles. La gente se preguntaba cómo había sucedido todo, cómo un grupo armado había irrumpido en el corazón de su celebración más sagrada y, de manera aún más desconcertante, cómo se habían marchado sin derramar una gota de sangre. La respuesta, un secreto compartido solo por unos pocos, era demasiado compleja y peligrosa para ser revelada. La figura del director Garza, siempre respetada, se transformó en un enigma aún mayor. Para algunos, se convirtió en un héroe silencioso, un hombre que, de alguna manera inexplicable, había logrado lo imposible, proteger a sus alumnos de una amenaza inminente sin recurrir a la violencia directa. Los padres, con lágrimas en los ojos, le agradecían, pero sus palabras a menudo se mezclaban con preguntas no formuladas, miradas inquisitivas que buscaban lo que no se atrevían a preguntar. Para otros, especialmente aquellos que creían conocerlo bien, el incidente lo convirtió en un extraño, un hombre rodeado de un aura de misterio, su pasado enigmático ahora más denso que nunca. ¿Qué sabía? ¿Qué había hecho? La gente no entendía cómo había logrado evitar una tragedia mayor, y su figura se volvió aún más inescrutable. Los días siguientes fueron una vorágine de actividad y agotamiento para el director Garza. Se dedicó con una energía inquebrantable a reparar los daños de la escuela, tanto los físicos como los emocionales. Convocó reuniones con padres y maestros, no solo para organizar la limpieza y las reparaciones de las mesas y sillas rotas, de los adornos destrozados, sino para iniciar un proceso de sanación colectiva. Ayudó a los estudiantes a procesar el trauma, a hablar de sus miedos, a encontrar formas de recuperar la normalidad. Organizó sesiones de apoyo psicológico, trajo consejeros y él mismo pasó horas escuchando, consolando, reafirmando la seguridad y la fortaleza de su institución. Su liderazgo en esos momentos de adversidad fue un ancla para la comunidad, una demostración silenciosa de su compromiso inquebrantable con el bienestar de todos. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos incansables por restaurar la paz y la normalidad, la sombra de su pasado planeaba sobre él como un halcón sobre su presa. Cada vez que pasaba por el lugar donde había entregado el disco duro, cada vez que escuchaba un susurro sobre el maestro, una punzada de ansiedad lo recorría. Se dio cuenta, con una claridad dolorosa,
de que su decisión de invocar su antigua identidad, de negociar con el diablo para salvar a sus ángeles, había abierto una puerta que creía cerrada para siempre. El pacto con el cobra, aunque había salvado vidas inocentes, lo había arrastrado de nuevo a un mundo de donde había jurado escapar. La llamada telefónica, esa voz del pasado, era la prueba irrefutable de que sus acciones habían tenido repercusiones que apenas comenzaba a comprender. El peligro no había desaparecido del todo, simplemente se había transformado, volviéndose más sutil, más insidioso. El director Garza sabía que, aunque la fiesta hubiera terminado, su propia batalla personal acababa de empezar. La noticia de la irrupción del CJNG en la fiesta de graduación no tardó en llegar a oídos de las autoridades federales, quienes, con una mezcla de burocracia y genuina preocupación, despacharon un equipo de investigadores a la pequeña localidad. Agentes con uniformes impecables y rostros impasibles descendieron sobre el pueblo como una bandada de cuervos, armando un campamento improvisado en la plaza principal. Para ellos, era un incidente más en la interminable guerra contra el crimen organizado, una estadística en sus informes. Lo que no comprendían, lo que no podían concebir en su lógica de protocolos y procedimientos, era la verdadera naturaleza de la negociación que había tenido lugar entre el director Garza y el Cobra. No había sangre, no había rehenes heridos, una rareza que los dejó perplejos. Sus preguntas eran incisivas, sus métodos, aunque respetuosos en la superficie, buscaban desentrañar la verdad detrás de una situación que desafiaba sus expectativas, una anomalía en el patrón de violencia habitual. El director Garza, ahora bajo el escrutinio de estas fuerzas externas, debió tejer una red de verdades a medias y omisiones calculadas. Su pasado, la historia del maestro, debía permanecer un secreto férreamente guardado. No solo para protegerse a sí mismo de las posibles repercusiones legales o las vendettas del submundo, sino, y esto era crucial, para proteger a la escuela y a sus estudiantes. Si la verdad de su negociación con el CJNG saliera a la luz, si se supiera que había utilizado sus antiguas conexiones para salvar el día, los jóvenes y la propia institución se verían estigmatizados, marcados por una asociación con el crimen que podría acarrear futuras represalias o, peor aún, la desconfianza irreparable de una comunidad ya frágil. Cada palabra que pronunciaba, cada respuesta a los agentes, era una maniobra de prestidigitación, un acto de equilibrismo moral para mantener a salvo la frágil paz que había logrado. El dilema moral que lo consumía era una carga pesada que lo acompañaba día y noche. Había usado sus antiguas herramientas, sus conexiones, el peso de su reputación en un mundo de sombras, para un bien mayor. Había salvado vidas inocentes, había evitado una masacre. ¿Pero a qué costo personal? Estaba condenado a vivir siempre al borde de su pasado, a que el aliento del maestro se cerniera sobre cada acto de su vida. La línea entre el heroísmo y la complicidad se había vuelto difusa, casi invisible. Cada vez que cerraba los ojos, veía los rostros de los estudiantes asustados y la mirada penetrante de El Cobra, una imagen dual que reforzaba la complejidad de su elección. ¿Se había convertido en un héroe o en un diablo que hizo un pacto? Y luego estaba esa extraña conexión con el líder del CJNG. A pesar de los bandos opuestos y la violencia inherente a su encuentro, el director Garza percibía una inusual chispa de respeto mutuo entre ellos. No era amistad, ni simpatía, sino una comprensión tácita, casi primordial, de los códigos no escritos que rigen esos mundos. El Cobra había reconocido la valía del maestro, había cedido ante su palabra en un acto que, para su gente, era incomprensible. Había un reconocimiento del peso de la historia, de la sagacidad, de la fuerza de voluntad. Era una especie de hermandad silenciosa, forjada en la confrontación, un entendimiento de que ambos operaban bajo sus propios principios, por retorcidos que parecieran desde fuera. Esa conexión inquietante era una prueba más de que el pasado de Garza no solo no lo dejaba, sino que se enredaba de maneras inesperadas con su presente, forzándolo a caminar por un sendero cada vez más solitario y peligroso. La verdad de su vida, su verdadera identidad, era una sombra que bailaría perpetuamente a sus espaldas,
un eco constante de la guerra que juró haber abandonado. Una semana después de la agitada noche de la graduación, el pueblo, aunque aún marcado por el eco de la intrusión, intentaba retomar su ritmo. El director Garza, con una determinación inquebrantable, había organizado una ceremonia discreta para la entrega de diplomas. La atmósfera en el salón, reparado a medias y con las huellas de la tragedia aún visibles en las paredes, era solemne pero esperanzadora. Los estudiantes, con sus vistosos atuendos que habían sido testigo de la abrupta interrupción de su festejo, regresaron, sus rostros una mezcla de timidez y una extraña madurez forjada en la adversidad. Ya no eran los jóvenes despreocupados de antes, la experiencia los había marcado, grabado en sus memorias la fragilidad de la vida y la importancia de la comunidad. No había música estridente, ni bailes, solo la esperanza contenida de un futuro que, por un momento, se había sentido incierto. El director Garza subió al pequeño estrado improvisado, su figura encorvada pero su mirada firme. No mencionó el incidente directamente, evitando cualquier referencia que pudiera reavivar el trauma. En su lugar, su discurso fue un himno a la educación, a la resiliencia del espíritu humano y a la búsqueda incansable de la paz en un mundo convulso. Jóvenes graduados, comenzó, su voz resonando con una autoridad que iba más allá de las palabras, hoy no solo celebramos la culminación de sus estudios, sino la fortaleza de su espíritu. Han demostrado que, incluso en los momentos más oscuros, la luz del conocimiento y la esperanza puede guiar nuestro camino. La educación es su escudo, su arma más poderosa. Úsenla para construir un mañana mejor, un mañana donde la comprensión prevalezca sobre la ignorancia y la empatía sobre el odio. Sus palabras eran un bálsamo para las heridas recientes, un recordatorio de que, a pesar de la oscuridad, siempre hay un camino hacia la luz, hacia un nuevo comienzo. Los estudiantes, con sus diplomas en mano, se preparaban para un nuevo capítulo de sus vidas. La experiencia de la graduación interrumpida, aunque traumática, les había otorgado una nueva apreciación de la fragilidad de la vida y la importancia de cada momento, de cada persona que los rodea. Habían aprendido sobre el miedo, sobre la incertidumbre, pero también sobre la valentía de su director, sobre la resistencia de su comunidad. El incidente había sido un rito de paso no planeado, una lección brutal pero invaluable sobre el mundo real. Algunos ya hablaban de ir a la universidad, otros de buscar trabajo en la ciudad, pero todos compartían un entendimiento más profundo de su lugar en el mundo, y de la importancia de luchar por un futuro donde eventos como el de aquella noche no pudieran eclipsar la alegría de la celebración. Habían crecido, y eso era innegable. Uno a uno, los estudiantes se acercaron al estrado para recibir sus diplomas directamente del director Garza. Él, con una mezcla palpable de orgullo y tristeza en sus ojos, los miraba a cada uno fijamente, entregándoles el preciado documento con ambas manos. Para cada uno tenía una palabra, un apretón de manos, o una ligera inclinación de cabeza. Les recordaba la importancia de sus sueños, la valía de su esfuerzo, la esperanza que representaban para el pueblo. En cada mirada profunda, en cada breve contacto, el director les transmitía un mensaje tácito: he hecho todo lo posible por ustedes. Ahora, el camino es suyo. Eran sus últimos momentos juntos como maestro y alumnos, y él sabía que, aunque las circunstancias habían sido extraordinarias, había cumplido su juramento. La despedida fue silenciosa, emotiva, cargada de un significado que iba más allá de un simple reconocimiento académico. Era la despedida de un protector, de un guía, entregando las riendas a una nueva generación que, a su manera, también había sido forjada en el fuego de la adversidad. El director Garza regresó al salón de usos múltiples, ahora desprovisto de los estudiantes y sus familiares. Las luces festivas permanecían apagadas, sus intermitencias rítmicas habían cesado, dejando el vasto espacio sumido en una penumbra melancólica. Los ecos de la música, las risas y las conversaciones eufóricas se habían disipado por completo, reemplazados por un silencio sepulcral que solo él y un par de conserjes, que tímidamente comenzaban las labores de limpieza, llenaban con su presencia.
Caminó lentamente por la pista de baile, esquivando los restos de la celebración, vasos rotos, serpentinas pisoteadas y globos desinflados que yacían como cadáveres de la alegría. Se detuvo en el centro, donde horas antes los jóvenes habían danzado con la despreocupación de quien cree que el futuro es una promesa inquebrantable. Cerró los ojos, intentando borrar la imagen de esos rostros asustados, esos ojos llenos de terror, y reemplazarlos por las sonrisas de triunfo al recibir sus diplomas. En ese momento de soledad, la difícil elección que había tomado se cernió sobre él con todo su peso. Había utilizado su pasado, esa vida que creía haber enterrado bajo capas de arrepentimiento y servicio, para proteger a quienes amaba, a esos jóvenes a los que había prometido un futuro. La memoria de esa vieja cicatriz en su mano, el juramento olvidado que había resurgido con una fuerza indomable, le recordó que, a veces, las herramientas más oscuras son las únicas capaces de forjar una luz. Su rostro, surcado por las huellas del tiempo y la experiencia, reflejaba la sabiduría de quien ha vivido muchas vidas, la del joven rebelde, la del temido maestro y la del educador dedicado. Cada arruga contaba una historia de decisiones difíciles, de sacrificios silenciosos y de batallas internas que nadie más podía comprender. La noche lo había despojado de la negación, obligándolo a confrontar la inescapable verdad de que su pasado, lejos de estar sepultado, era una parte vital de quién era y lo que podía hacer. Se dio cuenta, en el abrumador silencio del salón vacío, de que su verdadero legado no era el paquete físico que había entregado, ese disco duro lleno de secretos y peligros. Su verdadero legado era mucho más intangible, pero infinitamente más valioso, eran las vidas que había cambiado, las mentes que había moldeado, los sueños que había nutrido. Era el futuro que había salvaguardado, la esperanza que había plantado en el corazón de esos jóvenes. Cada estudiante que había salido ileso de aquella noche, cada diploma entregado con una palabra de aliento, era un ladrillo en la construcción de ese legado. Su sacrificio personal, el haber vuelto a conectar con el mundo que había jurado abandonar, era el precio de esa victoria, una victoria silenciosa que solo él y unos pocos más conocerían. La redención no se trataba de olvidar el pasado, sino de usarlo para un propósito superior, para proteger la inocencia y fomentar la esperanza. Esperó. Con cada sombra que se movía, con cada crujido del viejo edificio, el director Garza esperaba una señal, una llamada del mundo que había reaparecido en su vida. La llamada que había recibido justo después de que el CJNG se marchara había sido solo un adelanto, un eco. Ahora, esperaba la confirmación, el siguiente paso, la inevitable consecuencia de su acción. Pero no llegó. El teléfono permanecía en silencio, una herramienta inerte en su bolsillo. Era un silencio que lo aislaba aún más, una calma tensa que era casi más aterradora que la confrontación misma. El mundo del maestro no lo reclamaba con urgencia, al menos no por ahora. Había cruzado una línea invisible, había vuelto a activar un código de honor que se había oxidado con el tiempo, y ahora solo le quedaba esperar la respuesta. La incertidumbre era una nueva carga, un recordatorio constante de que, aunque había salvado a sus alumnos, las repercusiones de su resurrección como el maestro apenas comenzaban a manifestarse. El camino que tenía por delante se vislumbraba solitario y lleno de ecos de una vida que había prometido dejar atrás. El director Garza, a pesar de la soledad y la incertidumbre que lo rodeaban, no permitió que la pesadez de su pasado dictara su futuro. La quietud de la mañana, que se colaba por las ventanas rotas del salón, no era un vacío, sino un lienzo en blanco para un nuevo día. Aquella misma tarde, con una energía renovada que desmentía su edad y el agotamiento de la noche, el director se dedicó a organizar la limpieza y la reparación de la escuela. No era solo un edificio, era un símbolo, un faro de esperanza que no podía ceder ante la oscuridad. Su lugar, lo sabía con una certeza inquebrantable, no estaba en las sombras del pasado, sino bajo el sol radiante de un futuro que debía construir, ladrillo a ladrillo, junto a sus jóvenes.
Su misión continuaría, más firme que nunca, con la convicción de que la educación era la verdadera arma contra la barbarie, la única forma de romper el ciclo de violencia que había conocido tan íntimamente. Al día siguiente, mientras el sol teñía de oro las montañas que rodeaban el pueblo, el director Garza se encontraba en el patio principal de la escuela. Observaba el amanecer, sus rayos acariciando las paredes recién reparadas, los jardines que, a pesar de todo, seguían floreciendo. Era un símbolo potente, una promesa silenciosa de nuevos comienzos. Había salvado a sus estudiantes, los había protegido de una oscuridad que pocos podrían comprender, pero había cargado con un peso personal inmenso. El eco de su antiguo nombre, el maestro, resonaría en los rincones más profundos de su ser, un recordatorio constante de la delgada línea entre la luz y la sombra, entre la redención y la condena. Su acto de heroísmo, aquel pacto silencioso en la penumbra de la oficina, sería un secreto compartido solo con unos pocos, una verdad velada que lo acompañaría hasta el final de sus días. Había pagado el precio más alto por mantener su integridad y la seguridad de sus alumnos, una deuda que solo él podía saldar. El narrador, con una voz cargada de reflexión, se dirigió a la audiencia. Esta historia, como tantas otras en los rincones olvidados de nuestro mundo, nos obliga a confrontar la complejidad de la moralidad, a entender que las decisiones más difíciles a menudo se toman en los matices grises de la vida. Nos muestra los sacrificios silenciosos de aquellos que, como el director Garza, se atreven a enfrentar la oscuridad, no con la fuerza bruta, sino con la inquebrantable fuerza del espíritu humano. Nos invita a reflexionar sobre el heroísmo anónimo, ese que no busca aplausos, sino la protección de la inocencia, el fomento de la esperanza. Porque, al final, no son las grandes hazañas visibles las que definen la verdadera fuerza, sino los actos de valentía silenciosos, las decisiones personales que se toman cuando nadie más está mirando. Si esta historia te ha conmovido y te ha hecho reflexionar, si has sentido la complejidad de las decisiones de Ramiro Garza, te invito a suscribirte a nuestro canal. Activa la campana para no perderte nuestras próximas narraciones, donde exploraremos más historias de sacrificio, valentía y la eterna lucha entre la luz y la oscuridad. Déjanos un comentario contándonos qué harías tú en una situación así. Tu opinión es importante para nosotros. Y si te gustó este video, dale un me gusta y compártelo. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas historias que nos invitan a la reflexión y al debate. ¿Estás listo para el próximo desafío? Te esperamos para seguir explorando juntos las profundidades del espíritu humano.